Muy buenas tardes tengan todos ustedes. De verdad es un privilegio esta gran mesa. Cuatro grandes juristas iberoamericanos, ahorita hacemos la aclaración con relación a lo que es la Comisión de Derechos Humanos, la actualidad y las perspectivas de los derechos humanos en Iberoamérica, y sobre todo ver todo este tema de la protección no jurisdiccional de los derechos fundamentales, que se conozca la esencia de las comisiones con tres de los titulares en México más brillantes, orgullosamente, tres de los titulares de comisiones, incluso quien preside a nivel nacional el organismo de comisiones. Ahorita vamos a hacer las presentaciones más brillantes del país y más brillantes de la región. Son gente muy, muy formada y con un gran desempeño en la función pública, y un gran amigo que presidió precisamente, fue ombudsman en Galicia. Pues muchísimas gracias por estar en esta mesa, Nacheli, mi amigo Raúl y nuestro amigo José Julio. Muchas gracias. Hoy tendremos la mesa precisamente en relación a las comisiones de derechos humanos, la actualidad y perspectivas de los derechos humanos en Iberoamérica. Y está con nosotros Nacheli Ramírez Hernández, de Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Ha sido integrante del grupo de expertos en primera instancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está con nosotros también, gracias doctora, el doctor Raúl Israel Hernández Cruz, de México, de Morelos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Fue director general jurídico de la Secretaría de Gobierno y estuvo en el Poder Ejecutivo de Morelos, también notario público. Namiko Matsumoto Benítez, querida amiga, gracias, de México, de Veracruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, coordinadora de la Red Internacional de Escuelas y Facultades de Derechos en favor de una cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que agrupa universidades nacionales e internacionales. Y el doctor también José Julio Fernández, de España, que fue ombudsman de Galicia, y es uno de los más destacados constitucionalistas y expertos en derecho procesal constitucional del mundo, de verdad. José Julio es un gran talento, como los tres que están ya mencionados, grandes juristas, director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Y pues bueno, vamos a iniciar un poquito en estas participaciones con la doctora Nacheli Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México y quien preside la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Doctora, ¿podría explicarnos un poco de la estructura y las funciones que desempeñan las comisiones de derechos humanos en México? Las estructuras varían, y lo vamos a ver aquí, simplemente entre Morelos, Veracruz y la Ciudad de México hay una diversidad en la manera en que operamos. Y eso tiene que ver con un problema fundamental, y es que los presupuestos se definen en cada uno de las entidades, y pues dependiendo, muy al contrario a lo que está planteado como fundamental para la autonomía de estos organismos en los principios de París, pues dependemos mucho del movimiento político, esa es la verdad, ¿no? Y entonces, pues las fuerzas presupuestarias van haciendo, digamos que sean muy, muy variables. Quiero decirte que la Comisión de la Ciudad de México es una comisión muy robusta, la verdad, y no es de ahorita. Si le estamos hablando de 27 años en donde se ha ido creciendo en la lógica de la apuesta, digamos, de una ciudad diferente. Yo creo que ahí tendremos que entenderlo en ese contexto. La historia de la Comisión de la Ciudad de México es la historia de la democratización de mi ciudad, ¿no? Tenemos una constitución que apenas tiene 2 años funcionando y en operación. Si tú lo ves y lo ves esa perspectiva, pues verás naturalmente también un organismo que fue fortaleciéndose en la medida que se discutía cómo se democratizaba la ciudad, y entonces somos la segunda más grande después de la Comisión Nacional, con un presupuesto que nos permite movernos mucho y tener una operación, digamos, mucho con mayor potencia que en muchos de mis compañeros y compañeras. Entonces, básicamente en todas tenemos visitadurías, ¿no? Que son las encargadas del área de defensa, ¿no? En todas, muchas veces con una persona nada más, ¿no? Tenemos en esta área de defensa, pues el área que
recibe las quejas, ¿no? Y las áreas que hacen seguimiento a las recomendaciones y a los procesos, ¿no? Y básicamente, dependiendo de la comisión, estas visitadurías son diferentes. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México tenemos 5. Estas 5 visitadurías tienen, digamos, cada una asignado un bloque de defensa, ¿no? Entonces, la 4ª visitaduría se dedica a lo que nosotros en la Ciudad de México llamamos grupos de atención prioritaria, que son los grupos de alta vulnerabilidad. La 5ª, que es la más joven y que surge a partir de las modificaciones del 2011, es nuestra visitaduría sobre derechos laborales. Tenemos la 2ª, que es personas privadas de la libertad, la 1ª, que es seguridad y debido proceso, y la 3ª, que también es de las más jóvenes, que es todo lo que tiene que ver DESCA, que para nuestra comisión, que es una comisión de una ciudad, es muy importante porque ahí estamos, digamos, movilizando lo que estamos construyendo como el derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, hay, y te van a platicar ahorita Namiko y Raúl, otros ejemplos de visitadurías que son regionales y este tipo de cosas, dependiendo del lugar donde estamos, pero ahí estamos. Por otro lado, la comisión tiene otra gran área, que es el área de promoción de los derechos humanos, ¿no? Y fomento, en donde tenemos, pues, un área de fomento de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, donde en algunos años probamos relatorías. Ahorita vimos que este proceso que se copió en algún momento de las relatorías de la Comisión Interamericana no resultó operativamente, ¿no? Y cambiamos ahorita por agendas, ¿no? De todos modos, haciendo la suerte de vínculos, sobre todo con organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que la ciudad también es una ciudad que se mueve mucho con las grandes organizaciones, las más importantes del país en términos de incidencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos mucho vínculo igual con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un área de educación, tenemos un área de investigación, tenemos un área que hace vinculación internacional, tenemos nuestra dirección jurídica. Aquí Christopher, que nos está acompañando, es parte de esta dirección jurídica, que trabaja mucho, por ejemplo, algo que también es muy importante para las comisiones a partir de las últimas modificaciones, y tiene que ver nuestra capacidad para interponer acciones de inconstitucionalidad y esta otra vía, y es en esa área donde se hacen. Entonces, como verás, es una comisión muy estructurada, con alrededor de, cuando estamos, ahora sí que con vacas, imagínate, somos 700, ¿no? Y como te digo, pues fuertes, somos una comisión fuerte, como deberían de ser todas. Qué bueno que en una mujer tan brillante esté una comisión tan trascendente, sobre todo tratando de estos temas, especialmente la protección no jurisdiccional, y que si vemos la esencia de las comisiones, pues más bien es de naturaleza sueca, ¿no? Desde 1713, con la que hizo Carlos XII, y luego la primera constitución, esta Constitución sueca de 1803, es un complicado a veces para la ciudadanía en los países que tenemos una poca formación en la cultura de la legalidad entender, pero qué bueno que haya gente como tú, Nacheli. Y felicidades a Christopher, también un hombre muy operativo, muy capaz. Licenciado, muchísimas gracias por todas tus gestiones. Pues ahora está con nosotros la doctora Namiko Matsumoto Benítez, que ella preside la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz. Namiko, pues ya adelantaron un poco en relación a este tema estructural, cómo varía, ¿no? Las necesidades y la naturaleza. E incluso como nos dijo muy atinadamente y de una manera muy ilustrativa Nacheli, pues cómo hubo algunas recomendaciones, pero que se tuvieron que hacer las adaptaciones estructurales de acuerdo a las necesidades reales que se tienen en un organismo autónomo tan importante, y sobre todo con esta constitución que se dio en su momento, esta nueva constitución en Ciudad de México. Namiko, ¿qué nos puedes decir tú en el caso de Veracruz de la estructura y las funciones específicas de la comisión? Muchas gracias por la invitación, Jesús, de verdad, muy agradecida, y por supuesto para mí es un honor compartir este panel con personas tan destacadas en materia de derechos humanos. Así que te aprecio mucho que me hayas considerado. Y después decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que señaló Nash, ¿no? Que todas las comisiones quisiéramos tener el presupuesto de la comisión de la Ciudad de México, particularmente cuando te corresponde ejercer una función tan delicada en estados que tienen, digamos, problemas
estructurales, pero además de gran impacto. Y sí, efectivamente, también tiene mucho que ver esto con la, digamos, con la voluntad política, ¿no? Finalmente, los presupuestos los definen a través de los congresos. La mayoría de las comisiones de los estados que conforman, de las entidades federativas que conforman el Estado mexicano, no corren con la suerte de que se le designe un presupuesto razonable a las comisiones que se correspondan con los problemas que presentan. Fíjate, nosotros tenemos solo tres visitadurías que se encargan precisamente de documentar todas las quejas que son interpuestas. Una de esas tres conoce exclusivamente violaciones graves a derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, por ejemplo. Y déjame decirte que el número de personas que atienden, incluido el visitador a cargo, pues son 5 personas, cuando tenemos en promedio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz tiene en promedio al año entre 11,000 y 12,000 solicitudes de intervención. Entonces, comprenderás que sí es bastante complejo para la comisión, pues, atender todas las solicitudes de intervención. Sin embargo, yo creo que cuando no existe el suficiente recurso económico a través del presupuesto que nos es asignado, pues tienes que echar mano de otro tipo de posibilidades, como por ejemplo, nosotros hemos generado ciertos mecanismos de atención que nos permite darle respuesta a todas las solicitudes de intervención sin que necesariamente cada una de estas constituya una queja. Y lo hacemos, por ejemplo, a través de gestorías. Muchas de las peticiones que eventualmente pudieran constituir una queja, siempre que no se trate, por supuesto, de violaciones graves, a veces se le da respuesta al peticionario a través de una gestión, porque finalmente cuando una persona viene a una comisión de derechos humanos, en realidad lo que busca es que se le solucione el problema, más allá de que exista un reconocimiento a través de una recomendación de que efectivamente una autoridad, por acción o por omisión, ha vulnerado sus derechos. Y en ese sentido hemos, acudido o hemos generado pues todos estos mecanismos que nos permiten dar una atención adecuada a los peticionarios y que van de alguna manera desahogando tanta solicitud, este número tan elevado de solicitudes, y que van dando respuesta a la problemática que se nos está poniendo en conocimiento. Asesorías, no tenemos ninguna de las comisiones por mandato constitucional la posibilidad o la facultad de representar a un peticionario, pero sí podemos orientarlo y darle acompañamiento. Y una de las cosas, por ejemplo, que se hace en esta comisión es que cuando lo que se requiere para atender el caso es una asesoría y un acompañamiento, pues se hace hasta la instancia que resulta, por ejemplo, competente del caso que está presentando, y nos aseguramos que la persona sea atendida y su petición evacuada correctamente. Y me parece que dicen que si no hay dinero hay que tener imaginación, y si hay lo principal, que es el compromiso, pues entonces tú vas buscando los mecanismos a través de los cuales puedes dar respuesta con el personal que tienes, y de esta manera, digamos, cumplir con el mandato que tenemos encomendado. A diferencia de Nash, que tiene el privilegio de poder tener visitadurías especializadas, no es nuestro caso. No existe esa posibilidad. De hecho, cuando yo inicié mi gestión, que por cierto ya estoy en la recta final de ella, el presupuesto que teníamos era por mucho menor al que tenemos asignado actualmente. Después de una serie de entrevistas con el Congreso y de hacer de su conocimiento las estadísticas que teníamos, la gran demanda de atención que había en el estado de Veracruz, pues se duplicó prácticamente la inversión per cápita que tenía el estado en materia de derechos humanos, y eso es algo pues que nos ha permitido, por ejemplo, nos permitió crear 2 áreas más especializadas,
una en niños, niñas y adolescentes, y otra más que le denominamos de primer contacto, que es a través de las cuales, te decía, canalizamos todas estas solicitudes de intervención que no implican violaciones graves a derechos humanos o, finalmente, que puedes tú darle una solución inmediata al problema que te está planteando el peticionario. Excelente, como siempre les digo, qué importante cuando abordas este tema presupuestario, ¿no? Hablábamos con Jorge Jiménez, el director de la Escuela Judicial de España, hace algunos días, nos decía, es que el patito feo, siempre de los poderes es el Poder Judicial, luego decimos, bueno, pero también a veces se descuidan temas como estos órganos constitucionales autónomos tan importantes, y bueno, ahora son de las cuestiones en que hay que poner un poquito más, sobre todo de énfasis, pues para hacer efectivos estos temas tan fundamentales en los estados constitucionales democráticos. Y bueno, para cerrar en cuanto a México, esta tercia de ases, dirían por ahí los que les gusta el juego, entonces, está con nosotros un gran jurista, Raúl Israel Hernández Cruz, de México, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien fue director jurídico de la Secretaría de Gobierno, y que pues también le agradecemos esta presencia, que son 3 de las comisiones más destacadas de México, yo diría de Iberoamérica, de verdad. Han hecho un gran trabajo en momentos muy complicados en el país, de verdad, un momento en que una de las características de América Latina en el constitucionalismo es la Constitución es código con miles y miles de derechos fundamentales que se convierten en derechos imposibles, como decía Néstor Pedro Sagüez, pero sobre todo violaciones cotidianas, violaciones a diario de estos derechos, y qué bueno que tengamos estos perfiles. A mí me da muchísimo gusto y me da mucho gusto que ahora que nos ven en Europa y en toda América, vean los perfiles que se están teniendo en las comisiones de derechos humanos en México. Bueno, Raúl, en el mismo sentido, tú hablando de Morelos, las funciones y la estructura de la comisión en el Estado. Los saludo a todos con muchísimo gusto. Agradezco la distinción que se me hace, José, de poder estar participando aquí en este pues muy destacado panel. Al igual que mis colegas, me siento sinceramente muy honrado. Y también saludar a Christopher y por supuesto al doctor José Julio, que seguro no se ha de acordar de mí, pero fue mi maestro en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Si le debes algo, qué bueno que no se acuerde, ¿eh? y es de los culpables. ¿Pasaste? ¿Te pasó? No se dice aquí, doctora, por favor. Estoy volviendo sus derechos. Es de los responsables en que la verdad me haya interesado desde hace ya más de una década en el estudio de los derechos fundamentales y de las garantías que están diseñadas para su protección. Así es que es para mí, en verdad, una muy grata sorpresa que podamos volvernos a encontrar ahora en estos formatos, ¿no? Para poder hacer comentarios en relación a la pregunta que se me formula y para no reiterar lo que ya mis colegas están exponiendo, yo quisiera, si me lo permiten, partir de la naturaleza de las comisiones de derechos humanos, esa naturaleza como garantía institucional para la protección de derechos fundamentales desde, digamos, la perspectiva no jurisdiccional. Sin duda, comparto con Amico y con Nacheli que tenemos realidades muy distintas a lo largo y ancho del país en todas las comisiones. La de Morelos, en lo que tiene que ver con el tema presupuestal, es la que más castigada está y que más dificultades tiene sentido, pero Amico dijo algo muy importante. Cuando se esté en estas circunstancias, con imaginación, con compromiso, con esa idea genuina de poder aportarle algo a la institución, se pueden hacer cosas, se fortalece la institución y de alguna manera se camina en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, aun cuando existen diferencias producto de nuestras realidades políticas, sí me parece que es muy importante tener muy presentes que tenemos rasgos comunes por la sencilla razón de que tenemos una existencia constitucional. Tenemos esa naturaleza de órgano constitucional autónomo que nos hace independientes de los poderes a los que vigilamos en su despliegue administrativo principalmente.
independientemente de la famosa división clásica del poder en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también en los demás órganos que de alguna manera pues ejercen o tienen a su cargo tareas que inciden muchas veces en el ámbito de los derechos fundamentales. Tenemos personalidad jurídica propia, un patrimonio propio, expedimos nuestra propia reglamentación en función de la ley que nos asigna competencias y decir que antes de poder continuar en la manera en que operamos, al igual que en todas las comisiones del país, yo quisiera hacer nada más una reflexión en torno a este tema de la autonomía presupuestal, la autonomía financiera, porque en efecto es algo que en México a las comisiones de derechos humanos nos tiene pues en situaciones muy complicadas, ¿no? Y tiene que ver con que, por ejemplo, en Morelos la constitución local prevé otros órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, la Fiscalía del Estado tiene también rango constitucional, es autónoma. Por supuesto, el Poder Judicial pues tiene esa autonomía ya desde siempre, pero las menciono porque en la Constitución local se les garantiza un porcentaje del presupuesto y esto protege la autonomía de la institución para sustraerla justamente a lo que mencionan Amico y Nacheli, de esa, digamos, zona de negociación política o de presiones que son ajenas a las finalidades de una institución como la nuestra, ¿no? Entonces, lo menciono porque existe un claro supuesto de exclusión arbitraria de beneficio, porque teniendo las mismas características, nosotros como Comisión de Derechos Humanos, al igual que en el caso de la Fiscalía, por ejemplo, no se nos asigna este beneficio, se nos excluye y por tanto tiene una condición desde mi punto de vista de inconstitucionalidad. Y me estoy adelantando un poquito a lo que hace poco logramos aquí en la Comisión de Derechos Humanos, precisamente por la asignación deficiente de un presupuesto, pero impugnamos el presupuesto y al menos está admitida esa acción de inconstitucionalidad. Y digo que al menos porque el criterio de la Corte Mexicana ha sido en el sentido de que los presupuestos no son combatibles a través de esta vía, porque no se consideran normas generales para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. Nosotros lo planteamos tratándonos de colgar del paquete fiscal en su conjunto, entendiéndolo como ley de ingresos y presupuesto, y al menos nos admitieron, y bueno, es un paso, ¿no?, hacia al menos poder pues defender con lo que el orden jurídico nos permite la autonomía de la institución, porque pues el juicio de amparo lo tenemos cerrado y no tenemos tampoco legitimación activa para acudir a la controversia constitucional. Que eso, si ustedes me lo permiten, me gustaría platicarlo en el tercer bloque, por lo que veo que está programado, porque tiene que ver con el futuro de las comisiones. Y ya nada más para complementar lo que Amico y Nacheli ya refirieron, yo distinguiría digamos, las tareas, las funciones que hacemos en las comisiones en tres. La primera, la preventiva, ¿no? En donde entra todo este tema de la capacitación, en donde entra todo el tema de la difusión, de las obligaciones generales de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos fundamentales desde nuestra propia trinchera. La segunda, la reactiva, cuando hay una violación de derechos humanos, ya sea que iniciemos de oficio o petición de parte, es la otra gran, o por lo que más se nos conoce, ¿no? Cuando culminan en la recomendación. Es más, muchas veces se nos califica como productiva o no, como eficiente, ¿no?, en función de las recomendaciones, cuando pues es algo que no debería de ser así, no deberíamos de tener como en el Poder Judicial una justicia de estadística. Pero bueno, es algo que pasa. Y también entre las otras facultades reactivas es justo lo que hace un momento decía de el control constitucional de las leyes, ¿no? Porque tradicionalmente, o hasta antes de que se nos asignó esta competencia, era el poder fiscalizar la actividad administrativa irregular.
pero bueno, las leyes que son producto del legislador ya también, cuando están en disonancia con el orden constitucional, el orden convencional, pues podemos nosotros cuestionar su regularidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de ahí otras facultades como los diagnósticos de los centros de supervisión, de supervisión de centros penitenciarios, que también es una tarea que al menos en Morelos la tenemos en la ley. Y la tercer, digamos, gran conjunto de acciones en las que yo hago esta división es y me parece que no todas las comisiones lo tienen, en Morelos sí, que es la posibilidad de presentar iniciativas de ley en el Congreso del Estado. Es una atribución muy importante porque al menos en Morelos, en administraciones anteriores, no digo que no se ejercía, pero no existía una política permanente de revisión del marco normativo a nivel local para adecuarlo vía presentación de iniciativas de ley a pues los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales. Yo diría que adicional, insisto, a lo que ya dijeron Amico y Nacheli, yo englobaría a grandes rasgos la función de las comisiones en estos términos. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, ahora de España, nuestro amigo José Julio Fernández, con uno de sus muy buenos alumnos aquí, Raúl, que te saluda, José Julio. Dice que no te vayas a dormir porque ya son 11 pasaditas en la noche allá en España. Oye, José Julio, tú que fuiste ombudsman en Galicia, ¿qué nos puedes decir en el caso concreto que te correspondió a ti de la función y de la estructura de la comisión en Galicia? Realmente la figura del ombudsman en Europa es una figura de éxito, ¿no? De éxito y de reconocimiento social. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la opinión pública ha percibido desde hace décadas la eficacia de su labor, por un lado, y por otro lado, esa opinión pública, con el paso del tiempo, ha enfatizado la importancia de los derechos fundamentales. Pues bueno, esa encrucijada de ideas ha hecho que los ombudsman en Europa, y en España en particular, hayan sido exitosos. Pero realmente yo creo que con respecto al caso de México hay 2 o 3 diferencias que subrayo muy brevemente que marcan distancia en el funcionamiento o en el planteamiento de la realidad. Por un lado, en Europa y en España sobre todo, el ombudsman es el modelo sueco, es un ombudsman parlamentario, ¿no? Es un órgano parlamentario elegido por el Parlamento por mayorías cualificadas y que por lo tanto en teoría tiene esos rasgos de independencia que derivan de ser comisionado parlamentario, cosa que no le pasa a órganos que derivan de los poderes ejecutivos, ¿no? o de sistemas presidenciales. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que en Europa y en España en particular, la inicial función del ombudsman de ser un garante, un vigilante de la administración para que cumpla los derechos de la ciudadanía, ha pasado a ser un órgano que supervisa el buen funcionamiento del poder público. O sea que ha ampliado su forma de actuación, su forma de protección, al hilo de la aparición en Europa del derecho al buen gobierno, que ya está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 41, si mal no recuerdo. Bueno, estos matices hacen que sea diferente, creo yo, la forma de incardinarse en la arquitectura del poder de los ombudsman españoles y europeos respecto a otros casos de sistemas más presidenciales y menos parlamentarios. Pero a pesar de esta perspectiva teórica, ya voy descendiendo un poco en mi argumentario, han entrado en crisis los ombudsman en España producto de la crisis política, de la desafección ciudadana, de la crisis económica del 2008, que dio lugar a la desaparición de varios de estos ombudsman. Por ejemplo, en España existe el ombudsman federal, el previsto en la Constitución, que se llama Defensor del Pueblo, y había 13 ombudsman autonómicos, territoriales. Se suprimieron 4 esos años de crisis, quedan 9. 9 territoriales más el ombudsman, el defensor del pueblo federal, que diríais vosotros federal. O sea que digamos que la dinámica política o la clase política no ha tenido en tanta consideración como la sociedad a este tipo de figuras. Quizá
desconfiaron de ella o la vieron o intentaron controlarla, ¿no? Porque este es el otro problema que se ha percibido en España claramente en los últimos años, que a pesar de las garantías de independencia que derivan de los parlamentos, sea el federal o de los parlamentos territoriales, a pesar de ello ha habido problemas de independencia. Ha habido defensores del pueblo o titulares de las defensorías que eran antiguos políticos y actuaban o actuaban politizadamente. No en todo caso, no siempre, estoy resumiendo. Y eso pues ha desprestigiado realmente la figura de algunos de estos ombudsman, ¿no? Los que no actuaron con independencia, movidos pues por sus compromisos partidistas, producto de la mala praxis en su designación. Esto es un problema relevante que tiene difícil solución si no cambia la cultura de la clase política, claro está. Y al hilo de eso, los presupuestos que sirven al ombudsman en España, pues bajaron moderadamente, eso es verdad, como bajaron otros presupuestos también de otros órganos públicos a raíz de la crisis económica del 2008, ¿no? O sea que el dinero bajó, pero no más ni menos que los presupuestos públicos de entidades locales o del Estado, o de ministerios o de los órganos judiciales. O sea que ahí no hay una actuación especialmente, una realidad especialmente negativa. En fin, después comentaré más cosas de futuro, ¿no? En la estructura, eso sí, la estructura del ombudsman en España o de mi órgano, el Valedor do Pobo, que es el ombudsman de Galicia, pues eso sí es bastante similar a las comisiones pues, mexicanas, ¿no? Hay un staff directivo, son órganos aquí más bien unipersonales, por ese origen parlamentario, pero asesorado de unos adjuntos, que es el staff directivo, un segundo nivel, que son los letrados, los asesores jurídicos que gestionan las competencias, las quejas o las medidas de investigación, y un tercer nivel administrativo que gestiona el registro o las notificaciones o las comunicaciones. A partir de ahí la estructura es típica y tópica en este tipo de órganos por materias. Hay una división, un apartado, un área de educación, una de sanidad, una de tecnología, una de menores, es decir, bueno, ahí no hay grandes novedades. Lo que sí percibo, también como, y acabo esta primera intervención, lo que sí percibo un poco diferente es la centralidad de las funciones en España, en el caso de mi experiencia, han sido siempre las quejas de la ciudadanía, ¿no? Las reclamaciones, lo reactivo que decía Israel, ¿no? Lo reactivo, que han sido muchas y miles, han sido miles, ¿no? Sobre todo derivadas de esa crisis económica del 2008 en el ámbito social, tanto las defensorías autonómicas territoriales como la central han crecido mucho sus quejas, ¿no? Y la tramitación. Pero quizá la forma de resolver esas quejas se basa sobre todo en la persuasión y en la publicidad. La clave es la publicidad, que se usa también, yo intentaba usar mucho los medios de comunicación para presionar ante la opinión pública a los órganos públicos a los cuales se le dirigía esa resolución del Valedor do Pobo, en este caso. O sea, se buscaban estrategias, digamos, en el ámbito de la comunicación social para presionar la validez o la eficacia de las resoluciones adoptadas, ¿no? Esto es una característica que yo aproveché en este entorno europeo donde la prensa quizás sea más ágil. Bueno, esto es otro tipo de tema que no quería entrar. Bueno, en fin, una institución consolidada, pero políticamente no bien tratada en estos últimos años, quizá por su propia eficacia de control del poder, y el poder no quiere ser controlado, claro está. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, José Julio. Pues qué bueno que haces
Importante aclaración, porque dentro de lo que señalaba don Héctor Fix, muy amigo también común de los que estamos, pues el tema de aplicar la defensa social de la Constitución y del Estado de Derecho, el tema de la opinión pública. Y aquí viene la siguiente pregunta, Nacheli. Aquí hay algo muy interesante en cuanto a la forma de protección de los derechos humanos a través de las comisiones como organismo no jurisdiccional. Y se está dando, por ejemplo, en México existe una sala constitucional y existe un juicio precisamente de protección de derechos humanos, para la protección de derechos humanos, donde las recomendaciones que no son cumplidas se llevan por esa vía y de alguna manera se judicializan. Yo quiero precisar que aquí se requiere mucho, ya lo habían dicho los 4 grandes expositores, el tema de generar una cultura de la legalidad, el generar el respeto de las normas y el manejo coactivo, porque mañana se puede dar lo que sucede en los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, el choque de trenes entre la justicia ordinaria y las resoluciones de las comisiones. En el caso, Nacheli, en esta forma de protección de derechos humanos, ¿qué consideraciones tienes? Hay que como separar. Por un lado, lo que pasa es que se está confundiendo la judicialización del sistema no jurisdiccional. Creo que esa es una discusión que tenemos, que ahorita la retomaré. Pero lo que tú estás planteando no necesariamente es, digamos, no le da fortaleza al sistema jurisdiccional. Al contrario, de parte de lo que nosotros estamos viviendo localmente ahora, ¿no? Nuestra Constitución plantea varias cosas interesantes. Lo primero es que nosotros tenemos ya instalado aquí en la ciudad una sala constitucional. Es decir, nosotros vamos a poder, dependiendo de la materia que tengamos, acudir a uno o acudir a la Suprema. O sea, tenemos ya 2 vías, ¿no? Tenemos además, digamos, lo que se va a empezar a instalar a partir de este año, que son los juzgados de tutela, que van a depender del sistema jurisdiccional y que van a estar mucho, es decir, la intención es, estos juzgados copian un poco el modelo ecuatoriano, ¿no? En su momento, ¿no? Y básicamente es cómo resuelves de manera más cercana a la gente cuestiones que tengan que ver con violación a derechos humanos. Por decirte esto, son 2 figuras que están en el sistema jurisdiccional, que yo creo que fortalecen el sistema no jurisdiccional, no al contrario. El problema que veo, ¿no? Naturalmente es un camino largo que recorrer. Nosotros ahorita estamos a discusión de quienes van a estar a cargo de las primeras salas, juzgados de tutela de derechos, de exactamente qué nos toca a nosotros y qué les toca a ellos, para que exactamente no haya un choque de trenes, ¿no? Y luego reventemos el sistema jurisdiccional, porque puede suceder eso, como yo decía, si tú vas a recibir la cantidad de quejas que yo recibo, estás como, pero te van a rebasar, mano. O sea, si crees que tus juzgados de lo familiar te tienen acá, no sabes lo que va a hacer eso, desde que no me ponen el agua, hermano, ¿no? Entonces, desde que ahí tengo el bache, así es, ¿no? Entonces, básicamente, estaría reventando los estaría reventando antes hasta de que funcionen, ¿no? Pero, ¿no? También es cierto que tampoco puedes poner tan en jaque a la administración, porque imagínate si judicializas, no sé, ahora le pones la toma y judicializas todo. Entonces vas a reventar todos los sistemas, ¿no? De servicios, de salud, de educación, cualquier cantidad de cosas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo vamos haciendo este engranaje, que para México es muy novedoso, súper novedoso. No es, en ningún lugar del país se tiene esta idea de cómo hacer caminar para que los ciudadanos tengan pues más herramientas, que eso es lo que nos importa si nosotros queremos centrar nuestra acción en ellos, ¿no? Entonces es más bien cómo lo sumamos. Aquí la ventaja que tenemos es que las propias cosas que nos demanda nuestra nueva Constitución a la Comisión es, uno, territorializar, que no teníamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos oficinas en las alcaldías, ¿no? Y lo que queremos hacer ahí no es lo mismo que hacemos en oficinas centrales.
Si no es el procedimiento tradicional de bienes, la queja, la investigación, y luego vemos si recomendamos o conciliamos y qué hacemos, y en esto tardamos un proceso larguísimo entre ires, venires y regresares, ¿no? Y luego nos vamos a la recomendación, como dice José Julio, pues hay que meternos, sí, a la fuerza de la opinión, ¿no? Porque esa es nuestra fuerza moral. ¿Cómo hacemos si no tenemos determinaciones vinculantes para que se cumpla? Pues con la gente, y pues hacemos gala de lo que él dice que usaba, y que nosotros también lo hacemos así, ¿no? Porque si no, ¿cómo empujas? ¿Cómo obligas? Pues solamente con la fuerza, pues, de la opinión pública, de la gente, de las víctimas ahí contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ahorita ya probando en esa lógica, en territorio, justicia restaurativa. Entonces, a mí me interesa que con ese valor que tengo, si llega la gente con situaciones muy concretas, porque la vida, es cierto, tenemos un país donde hay una gran cantidad de violaciones de derechos humanos, pero también hay una gran cantidad cotidiana de violaciones del día a día, ¿no? Pero estas se pueden resolver en el día a día, ¿no? Y entonces nosotros somos un factor, y tenemos que ser, en esta lógica de justicia restaurativa, un factor de mediación, ¿no? Y entonces eso te va a permitir despresurizar, y que no satures el sistema jurisdiccional con cuestiones de derechos humanos, y el sistema jurisdiccional tampoco se meta en el área de nosotros. Yo soy una convencida, en verdad, que lo que no debemos permitir es la jurisdiccionalización de nuestro sistema. O sea, si nosotros caemos en la trampa de que nuestras recomendaciones van a ser más fuertes porque son vinculantes, ¿no? Lo que estamos haciendo es destruyendo el sistema no jurisdiccional. Y ahí es donde, pues desde mi punto de vista, es lo que no debemos de permitir. Muchísimas gracias, Nacheli. Con qué precisión, exacto, se pierde la esencia misma del sistema. Namiko, en ese mismo sentido, en la forma de la protección de los derechos humanos, todo este tema de la esencia de la recomendación, del manejo vinculante o no, de que empieza a existir, por ejemplo, la Sala Constitucional en Oaxaca, que está haciendo ese trabajo a través de este juicio, y que, bueno, ya lo decía Nacheli, pues el volumen que tiene Ciudad de México es impresionante. ¿Qué consideraciones tienen, Namiko? Mira, fundamentalmente estoy absolutamente de acuerdo con lo que señala Nacheli, de los riesgos que se corren de colapsar un sistema, digamos, paralelo, y que habría que tener como mucho cuidado de definir la competencia material tanto del sistema no jurisdiccional como del sistema jurisdiccional. En Veracruz tenemos una sala constitucional desde hace muchísimos años que, para serte honesta, digamos, el mayor cúmulo de casos que se tienen no tienen que ver necesariamente con, digamos, la competencia originaria, que sería el juicio de protección de los derechos humanos, sino con otra serie de actos, ¿no?, que también están sujetos a su revisión. Y por supuesto que hay que tener perfectamente claro cuál es la naturaleza del sistema ombudsperson, y no llevarlo bajo un pretendido fortalecimiento a desnaturalizarlo completamente. En ese sentido, me parece que hay que tener muchísimo cuidado. Por otro lado, mira, a mí me parece que algún profesor en la maestría decía siempre que los ombudsperson debemos ser incómodos, justamente incómodos frente, pues, a los órganos de gobierno, justamente por la tarea que tenemos encomendada, ¿no? Y que evidentemente nuestra función constitucional es emitir recomendaciones, y por supuesto que cuando hay la emisión de una recomendación es porque está perfectamente acreditado que hubo una vulneración de derechos humanos. Pero en esa lógica me parece que hay que trabajar muchísimo con las autoridades, en el sentido, yo siempre les digo, en realidad, cada una de las recomendaciones es una grandiosa oportunidad para que ustedes legitimen su actuar y digan, bueno, evidentemente hay malos servidores públicos, ¿sí? Pero eso es algo que no va a ser tolerado. Y entonces asumo esta recomendación, ¿sí?, más bien como un insumo para ver qué es lo que está fallando en el ejercicio de la función y corregirlo. Pero lo asumen ordinariamente, porque debo decir que en Veracruz
me he topado con autoridades que hacen la excepción y que evidentemente comprenden la trascendencia de una recomendación y la asumen para modificar el actuar, para enviar un mensaje a la sociedad de que sí, en esta ocasión hubo una falla, pero lo vamos a corregir, pero lo cierto es que lo que prevalece es que lo asuman como un ataque y anden buscando como posibilidades de ir coartando la autonomía de estos órganos. Yo platicaba con Asheli el día de ayer, por ejemplo, aquí en Veracruz, salió en la Gaceta Legislativa una propuesta de nombrar por el Congreso directamente ahora a un secretario ejecutivo que asumiría prácticamente el control del órgano, es decir, asumiría las funciones de administración, no solo de los recursos, sino de vigilancia del órgano y de toma de decisiones. Entonces, pero además señala ahí, recibiendo los mismos emolumentos que el titular, o sea, habría dos presidentes, por decir, o dos presidentas, de facto así sería, nombrado por el Congreso. Entonces, a mí me parece que de pronto, en lugar de asumir como una posibilidad de mejorar el ejercicio de la función pública, estas recomendaciones, lo ven como un ataque y entonces empiezan a surgir ideas de cómo mermar autonomía a estos órganos. Y sí, una de las vías tradicionales de mermar de alguna manera la autonomía tenía que ver con lo que iniciamos esta charla y que señalaba muy bien Ash, y que tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Era una de las vías, pero me sorprende la capacidad que tenemos de ir generando o de que se vayan generando otras posibilidades, ¿no? De ir mermando o de querer ir incidiendo, pues, o debilitando la autonomía de estos órganos, porque perciben justamente a las comisiones de derechos humanos, digo, no voy a generalizar, pero así es en la mayoría de los casos, no digo que todos, pero es en la mayoría de los casos, como si fuésemos enemigos, cuando en realidad puede haber una gran vinculación, una gran coordinación. El hecho de que no seamos órganos de gobierno, que seamos órganos de Estado con una función constitucionalmente encomendada de servir de contrapeso, no implica que cada quien vaya por su lado. Los órganos autónomos podemos trabajar de manera coordinada con las instituciones de gobierno e incluso, ¿sí?, generarle herramientas y espacios de legitimidad o de legitimación frente a los gobernados. Pero en tanto y cuanto vean a estos organismos públicos como el enemigo, ¿sí?, en esa misma proporción habrá esta serie de intentos por tratar de mermar su capacidad de decisión, por tratar de mermar su autonomía, y a mí eso es lo que me parece verdaderamente preocupante. No necesariamente el presupuesto, por supuesto que incide en tu capacidad de respuesta, que a la vez esa capacidad de respuesta frente a los usuarios te da legitimidad, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. O sea, los usuarios que dicen, esta comisión sí sirve, ¿no? Está ligado necesariamente con la capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta de la institución está ligada necesariamente con tener el presupuesto que te permita tener el recurso material y humano para atender toda la problemática que te toca. Pero, digamos, eso lo reconozco ampliamente, pero también me parece que la legitimidad también tiene mucho que ver con el perfil de quien ocupe la titularidad de estos órganos. Porque como bien lo decían mis homólogos, a quienes aprecio y respeto profundamente porque conozco su posición, bueno, y cómo han venido caminando en el ejercicio de su encargo. Mira,
cuando hay un verdadero compromiso, ¿sí? Cuando no es que eres amigo de fulano o de perengano, sino que hay toda una historia que respalda el trabajo y el compromiso con los derechos humanos, pues la verdad es que uno se crece hasta el castigo. Déjame te digo, la verdad, ¿no? Entre más te castigan, más te creces, dices. ¿Cómo de que no? ¿No? Vamos a cumplir con nuestra función, a pesar de la circunstancia, ¿no? Fáctica, política y demás. Entonces, digo, a mí me preocupa de sobremanera estos intentos de debilitar al sistema ombudsperson. Y no estoy ajena a que el llegar a la titularidad de un organismo de esta naturaleza, por lo menos en México, no está exento de que necesariamente hay alguna relación con quienes deciden, porque quien diga que solo llegó porque lo respalda toda una carrera en la materia, está mintiendo. Los órganos de decisión, por lo menos los congresos, que en este caso son quienes eligen a los ombudsperson, pues tienen intereses particulares, tienen ideologías que se corresponden con el partido que representan, ¿no? Y entonces, y ellos son finalmente los que deciden. Entonces, tiene que ver esto con una conciencia real del órgano decisor, es decir, con aquel que vota en la elección del ombudsperson, con tener una conciencia real del compromiso que tienen con quienes los eligieron de decidir correctamente, ¿no? Quién va a ser el ombudsperson. Y tiene que ver también con el hecho de que la persona que llegue no es porque es mi cuate, es mi amigo, lo quiero mucho, el hijo de mi compadre, crecimos juntos en el barrio, qué sé yo, ¿no? Sino que además tenga toda una historia que respalde su trabajo en la materia. No sé, bueno, quizá al final no respondí exactamente lo que esperabas, pero a mí me parecía muy importante, ¿no? Dejar, digamos, en la mesa esta cuestión que te digo que me empieza a preocupar muchísimo de ver cómo a través de quienes están encargados de tomar la decisión, porque así lo señala nuestro texto constitucional, ¿no? Puedan incidir en debilitar el sistema ombudsperson. Gracias. Gracias, Namico. Vaya, esa formación que has tenido tú en el tema de derechos humanos a nivel nacional e internacional te da ese bagaje, y qué bueno que hagas ese análisis tan profundo, ¿no? O sea, estos órganos constitucionales autónomos son uno de los mecanismos de medición del crecimiento de las democracias, y empezar a mermarlos con todas estas formas. La primera, que es presupuestaria, que es verdaderamente trascendental, y todas estas ligas que muchas veces quieren atarlos, y que ahora después se vincula con los manejos de los medios, que son claves y que muchas veces merman la capacidad de trabajo, o el trabajo que ejercitas de una manera tan importante, y que luego dicen, es que estás vinculado porque defiendes criminales y cosas por el estilo, y que no se entiende la esencia. Por eso me agradó mucho que estén 4 grandes figuras de la protección de derechos fundamentales, vías no jurisdiccionales, y que se entiendan algo que tú dijiste muy importante, esa legitimación activa, esa búsqueda de los perfiles, o sea, los perfiles idóneos, los perfiles adecuados, que no importa que lleves por las vías constitucionales, por los mecanismos idóneos, si a final de cuentas esto no lo respaldas con un ejercicio, la labor de un trabajo tan importante como es lograr y buscar lograr la efectividad de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, Namico. Pues bueno, Raúl, en ese mismo sentido, cuando hablamos de la forma de protección de los derechos humanos, y que existe mucho esta inquietud de la naturaleza de las recomendaciones en la misma ciudadanía, en ocasiones por falta de información, en ocasiones por una información hasta dolosa en ese tema, y que incide muchas veces en la percepción ciudadana. ¿Qué nos puedes decir, Raúl? Desde luego que suscribo todo lo que comentaron Nacheli y Namico. Por cuanto a la pregunta, la importancia y la naturaleza de las recomendaciones, yo diría que ello descansa en el descrédito que logra una recomendación a la autoridad a la que se le formula.
¿Y por qué? Porque este descrédito no es nada más, pues como en el régimen disciplinario, ¿no? No es por el caso aislado, sino por el caso que se reprime o se busca reprimir de alguna manera, poner en descrédito, y para que no proliferen, para que aquel servidor, ese mismo u otra autoridad, sepa que de actuar en contra de los derechos fundamentales, pues puede tener una exposición pública por haber violado derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros comentar algo que nos ha ayudado mucho a este, digamos, respeto que le pueden tener a la comisión, tiene que ver con que en algunas recomendaciones imprimimos como uno de los puntos que se haga una disculpa, pero no una disculpa nada más en los medios de comunicación, no nada más en los medios tradicionales de comunicación, sean impresos o no, sino que además en las propias redes sociales de la institución se tenga el deber de difundir esa disculpa por un periodo prolongado. Eso es algo que les duele muchísimo, por ese descrédito que se logra con una recomendación, porque normalmente lo que difunde una institución es todo lo bueno que hace, ¿no? Entonces, cuando les imponemos esta carga y la estamos monitoreando, es la verdad algo que nos ha servido muchísimo para robustecer este efecto. Ahora, se mencionaba el tema de que no son obligatorias. Yo la verdad es que creo que sí son obligatorias. Podrán no ser vinculantes, pero son obligatorias por la responsabilidad constitucional que se desnuda en una recomendación. La responsabilidad de un servidor público puede ser civil, penal, administrativa, política, pero también constitucional, que en el caso de derechos humanos y de su violación es la más importante. Y esa nos toca a nosotros investigarla y ponerla en evidencia para lograr ese descrédito. Entonces, yo creo que sí son obligatorias, podrán, insisto, no ser vinculantes, y me parece que está bien que no lo sean, porque, esto es, me parece que ahí se centra el debate, ¿no? Pero si lo fueran, nos estaríamos sustituyendo en los jueces, y eso no nos toca. Y el hecho de que es como un asunto de amparo. El análisis es el mismo que el que hacemos nosotros. Es exactamente el mismo, nada más que ellos sí tienen la fuerza ejecutable, ¿no? Que es lo que nos distingue. Pero no por eso estamos peleados. Es una responsabilidad, no anula la otra. La autoridad que le toca determinar no anula la facultad, la competencia de otra. Y por esa razón también, para concluir, y conforme a lo que anticipaba o nos compartía Ana Shelley del control del mecanismo o del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, yo aquí nada más, que desde luego no estoy de acuerdo, porque en efecto desnaturaliza la idea, el fundamento de las comisiones de derechos humanos, de defensa de derechos humanos. Y yo aquí, salvo que se esté cometiendo un error, yo recuerdo haber aprendido de un principio procesal, en el sentido de que un mecanismo de control constitucional no puede controlar a otro. Así de sencillo, ¿no? Y por esa razón no puede someterse a ningún sistema de esa naturaleza. Con esto cerraría, ¿no? Fíjate que buen análisis acabas de hacer, Raúl. Hace algún tiempo, don Jorge Carpizo, en paz descanse, al cual le tenemos mucho respeto a todos los que estamos aquí, me hizo un prólogo de una obra que se llamó Codificaciones Procesales Constitucionales, y hablaba de la trascendencia de los procesos y procedimientos constitucionales, y enmarcaba lo que representaba la Comisión de Derechos Humanos, exactamente, como mecanismos de protección. Así de que es un muy, muy buen análisis, Raúl. Pues bueno, cerramos esta segunda etapa con José Julio. José Julio, bueno, ya escuchaste a tres de los más brillantes, incluso uno de ellos tu alumno, de los más brillantes de México, que son para nosotros desde la Academia un orgullo, y que vale la pena hacer estos ejercicios, porque no hay nada como escucharlos directamente ellos para conocer la esencia, la estructura del entorno, y lo estamos trabajando pues en toda América Latina. Entonces, aquí decirte, José Julio, en el caso de Europa y de España,
esta naturaleza, precisamente la recomendación, lo que es esta forma de protección de derechos humanos, ¿qué nos puedes decir a nosotros, José Julio, en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez? Aquí yo creo que hay 2 o 3 cuestiones técnico-jurídicas que quiero subrayar que son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Por un lado, desde mi punto de vista, es un error que crezcan de forma irrazonable los mecanismos de garantía de derechos. No, la garantía de derechos debe tener los mecanismos adecuados, ni más ni menos, los que son eficaces para satisfacer la problemática que existe en una sociedad determinada. Parece a veces, sobre todo en América Latina, que hay mala conciencia de los gobernantes y crean mecanismos de derechos. Si se adhieren a tratados internacionales y se adhieren a los principios de convencionalidad del Pacto San José de Costa Rica. Pero a nivel formal, creamos cosas, mecanismos formales, pero seguimos vulnerando derechos, no nos concienciamos, no tenemos cultura jurídica suficiente para concienciarnos. Eso es un problema. Crecen los mecanismos de garantía, son ineficaces, gasta dinero público y hay pues desafección ciudadana. La ciudadanía no cree en la capacidad del sistema para protegerles, como se ve en varios países de América Latina, donde hay revueltas sociales porque el sistema no es eficaz. O sea, es preocupante lo que decía Ramírez de esos tribunales que aparecen en Ciudad de México, parece, ¿no? Que no se sabe imitando a qué país de derecho comparado, Ecuador posiblemente, y qué función tendrán solapando otras funciones ya existentes. Bueno, mala conciencia posiblemente de los gobernantes. Por lo tanto, yo creo que el tema de garantías de derechos humanos es una cuestión técnico-jurídica, de dogmática jurídica. Buscar en los operadores jurídicos de esa sociedad cuáles son los mecanismos eficaces. Si no son eficaces, sustituirlos, pero no añadir unos nuevos, generando desafección ciudadana ante la ineficacia de los mecanismos. Segunda idea muy importante, la naturaleza jurídica. El ombudsman es una cosa y el juez es otra, y debe ser otra. No pueden confundirse, si no, sobra uno, sobra el ombudsman, porque la función ya la harían los jueces, ¿no? La jurisdicción. No, en esta mesa no digas eso, por favor, que sobra el ombudsman. Esto es un tema que viene del derecho romano, hace 2000 años. Hay unos órganos de auctoritas, que funcionan con la fuerza de la argumentación, de la persuasión, y unos órganos de potestas, que son los jueces, que funcionan por la imposición. Entonces, no pueden confundirse esa naturaleza jurídica. El ombudsman no debe querer imponer sus decisiones, sino sugerirlas, argumentarlas, persuadir. Es cierto que en el contexto general, como decía Israel, son vinculantes las decisiones, pero no tienen mecanismos de imposición forzosa. Digamos que son obligatorias, pero no vinculan porque no se imponen forzosamente. ¿Por qué? Porque es un órgano de autoridad, de auctoritas, no de potestas. Vuelvo a lo de antes. Ojo, esto no quiere decir que sea de menor nivel que un juez, ni mucho menos. Es que es otra parcela jurídica de defensa de derechos, lo que decía antes. Hay mecanismos jurisdiccionales y hay mecanismos no jurisdiccionales, como puede ser una ONG, la opinión pública o un ombudsman, que juegan su labor muy relevante para satisfacer pues, esas demandas ciudadanas de protección de derechos. Un ejemplo tan solo, un ejemplo de lo que estoy diciendo. A nivel internacional, en España, por ejemplo, que está adherida al Convenio de Naciones Unidas de protección frente a la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el mecanismo de protección internacional que hay en España para evitar la tortura, lo que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, está dentro del defensor del pueblo español, ¿no? del federal. Es decir, no es un órgano jurisdiccional, es decir, el Mecanismo Internacional de Protección de la Tortura está en manos monopolísticamente hablando, del defensor del pueblo federal. Un ejemplo de que no somos ni más ni menos que jueces, sino somos diferentes. Y debe ser así, ¿no? Y debe ser así. En todo caso, como decía creo que Namiko, la cultura política, si mejorara, ayudaría a no ver al ombudsman como un enemigo. El ombudsman no es enemigo, sino que es un órgano que ayuda a mejorar la buena administración, que ayuda a mejorar el desempeño público, que ayuda al poder a ser mejor
poder, a ser mejor responsable público, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la cultura ciudadana, con la educación cívica, con la educación de las clases dirigentes, un problema de envergadura, porque el populismo, la manipulación de la opinión pública, pues impide ver esta realidad tan evidente. En todo caso, lo que hay que buscar permanentemente es una legitimidad de ejercicio. De origen no nos sirve, ¿no? No nos sirve. Tenemos que buscar legitimidad de ejercicio, con el compromiso ciudadano y con el compromiso con los derechos humanos, como estabais diciendo, con el respeto de la ciudadanía, con el dinamismo. El ombudsman tiene que imbuirse de un modelo de gestión en movimiento, con protocolos de actuación accesibles, ágiles, eficientes. Es decir, el ombudsman tiene que comprometerse con una sociedad democrática avanzada y con las esperanzas que esa propia ciudadanía tiene en el ombudsman, tiene en el defensor o en la Comisión de Derechos Humanos. Es muy fácil decirlo, lo difícil será articularlo correctamente. Si el ombudsman no es independiente, está politizado, eso es imposible de lograr. O sea que volvemos a darle vueltas al problema de antes. La clave de la legitimidad empieza por la imagen de independencia, por un buen nombramiento de los responsables de ese órgano, que estén despolitizados, que actúen conforme a la dogmática esa de derechos humanos y no respecto a otras aspiraciones partidistas ilegítimas. Estas eran las ideas. Gracias. Muchísimas gracias, José Julio. Falta una participación. Y vamos a la última participación. Primero, Nacheli Ramírez Hernández, muchísimas gracias. Previo ahí, excelente que estés con nosotros desde una comisión tan trascendente como es la de Ciudad de México y que presidas precisamente el órgano federal, este órgano que aglutina a todos los organismos públicos de derechos humanos, que implica, como ya me lo dijo en su momento Namiko, pues tu capacidad y tu liderazgo. Muchas felicidades, muchas gracias por estar en este espacio de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, para que se entienda la esencia, la naturaleza, pero sobre todo la trascendencia de las comisiones de derechos humanos. O sea, que los medios generen esa responsabilidad, que generen las autoridades, que generen todos los que estamos inmersos en ello, para que llegue la información adecuada al ciudadano, de que es uno de los mecanismos más importantes para la efectividad y para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Nacheli, para cerrar, desde tu visión, desde esa visión que tienes con la comisión, la segunda más importante, yo diría que de América, no de México, de América Latina, el volumen, la estructura que tienes, las quejas, todo lo que debes de atender. Imagínate nada más en Ciudad de México con esta reforma que tiene 2 años, esta nueva Constitución de Ciudad de México. ¿Cuál es la trascendencia desde tu visión, la importancia de la comisión y cuál es el futuro que tiene la comisión, las comisiones de derechos humanos en México y en la región? Bueno, yo creo que todos, Namiko, Israel, José Julio, tú mismo han señalado durante el conversatorio cuáles son los elementos que hacen trascendentes el sistema no jurisdiccional de defensa de derechos humanos, ¿no? Creo que finalmente no podríamos estar apostándole a mejores democracias, a países más justos, a sociedades igualitarias, si no le apostamos exactamente a este tipo de organismos que además fundamentalmente somos organismos que ayudan a la gobernanza, ¿no? Ya también lo decían todos los que Namiko y ustedes tres, básicamente somos un contrapeso, somos quienes básicamente ayudamos, más que señalar omisiones, lo que estamos haciendo es allanando caminos, ¿no? Entonces creo que finalmente, digamos, yo no puedo entender ningún camino en verdad democrático si no es con los organismos autónomos y en estos específicamente los organismos autónomos de defensa de derechos humanos. Creo que eso es fundamental. ¿Para dónde vamos? Creo que tenemos varios retos y creo que es importante aquí detenerse
a también hacer una evaluación, es el momento también de hacer evaluaciones internas. Creo, tú lo decías muy al inicio, no lo hemos tocado aquí, ¿no? Es estas evaluaciones en donde todavía domina una percepción de a quienes defendemos, ¿no? Todavía domina una percepción en donde tenemos mucho que avanzar en cuanto a qué son los derechos humanos, a qué son y para qué nos dedicamos las comisiones en este caso y en otros países las defensorías, básicamente todo lo que tiene que ver el sistema no jurisdiccional. Y creo que finalmente, sin despegarnos de los principios del París como principios, ¿no?, que son los que nos dan vida, también es cierto que han pasado ya 3 décadas. 3 décadas, un cambio de siglo, y hoy además creo que cada vez más, ¿no? Esta época que nos ha tocado vivir también ya lo teníamos presente, pero creo que ahora lo tenemos cada vez más urgente, y es que también tenemos que repensarnos, ¿no? Hay cosas en que hacíamos hace 30 años o que estaba planteado que se hicieran hace 25, que resultaron y que hoy tienen que moverse hacia otras rutas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con las víctimas, ¿no? Anteriormente, y mucho en la lógica formal, ¿no?, se trabaja mucho también sobre procesos, sobre apuntalar cosas, no importando quién está alrededor, o apuntar las omisiones, y creo que cada vez, si queremos cambiar esta parte de la percepción, tenemos que poner al centro a la gente, ¿no? Y la gente tiene que ver mucho más cercana, mucho más claro, mucho más de la vida cotidiana, qué es esto de que son sujetos de derecho y qué es esto de que nosotros somos sus defensores, ¿no? Y creo que eso es parte, como en muchas otras cosas, pero sí parte de lo que tendremos que estar actualizándonos. Si nosotros también no vamos adecuándonos a las nuevas realidades, la verdad es que también no es nada más que somos incómodos, no es nada más que costamos, no es nada más que no se entienda, ¿no? Sino también que quizá no estamos, si no nos adecuamos, no vamos a poder responder a estas nuevas realidades, digamos, con la prontitud y la eficacia y eficiencia que requerimos hacerlo. Creo además hoy en estos tiempos, ahora sí que en estos tiempos de la pandemia, ¿no?, también nos han colocado la importancia que tenemos en relación a eso. Y todo lo que nos falta recorrer, nosotros como federación apuntalamos ante una serie de medidas que ante la tiranía sanitaria que hoy vivimos, están tomándose, ¿no? En términos de que no hiciéramos de la crisis de salud una crisis de derechos humanos, ¿no? Ya tenemos un bloque fuertísimo. La verdad es que el trabajo que vamos a tener, que estamos teniendo y que vamos a tener en el futuro inmediato es grandísimo. Tan grande como exactamente lo que es en esta crisis sanitaria ha emergido en términos de desigualdades, crisis sociales, inequidades, y también lo que se ve y que está ahí de todos modos hoy por hoy. Y es que les hacemos tantito así, y el germen autoritario y el pensar que hay un fin superior que permite entonces hacer cosas que violentan, que nos violentan como personas y como colectivos, son permisibles, ¿no? Y creo que ahí tenemos muchísimo que trabajar y muchísimo de cómo nos reinventamos, ¿no? Creo que enfrentamos situaciones difíciles como las van a enfrentar muchas de las instituciones modernas, ¿no? Pero también creo que es el momento exactamente de hacer colectivo, hacer grupo. Para nosotros la federación, el que Israel, Inamico y nuestra persona, y también con España, porque formamos parte de la FIO, la federación forma parte de la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, formamos parte también y trabajamos activamente
en instancias como la GOL, que es de unos personas locales, porque tenemos que hacer eso, y porque a pesar de que, como decía José Julio, hay diferencias, y nosotros mismos somos diversos, hay cosas que son constantes, y que lo que tenemos que hacer es cómo sumamos y cómo hacemos grupo y colectivo también para, para, para exactamente fortalecernos y para resistir los embates que ahí están, que son muy fáciles lo vimos en estos tiempos, cuando pensamos que no iba a ser así, pues ahí están, ¿no? Ahí está la espada, ¿no? Entonces, creo que nos renueva mucho, ¿no? Creo que finalmente nuestro futuro es el futuro igual del marco de derechos, de la visión de derechos y de las democracias modernas de este siglo XXI, y que pues ahí estaremos, este sistema no jurisdiccional con todos sus bemoles, tratando de renovarnos, y naturalmente somos parte fundamental de la gobernanza, somos parte fundamental de la democracia. Bueno, la verdad que qué gusto tenerte, Nacheli, en este espacio, y vamos a seguir de la mano en esta dialéctica cognitiva jurídica. Muchísimas gracias. Igual que se pondrán los equipos, a Christopher también muchísimas gracias por tus gestiones, por su trabajo. Y ahora, pues... Gracias, José Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Un privilegio. Y ahora tenemos a Namiko Matsumoto Benítez, una gran amiga que tuvimos la oportunidad antes de conocernos hace muchos años en una mesa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahí en la Ibero Santa Fe, junto a Carlos Ayala Carao y otros amigos. Gracias, querida amiga, has tenido todo un bagaje en el sistema interamericano de derechos humanos, preparando para las competencias, siempre ahí muy metida. Me dio mucho gusto cuando supe que estabas inmersa en este tema. Y ahora que veo 3 de los presidentes de las comisiones muy destacados del país, que se los presumo a mi querido José Julio, no por echarle ahí de que diga montón, pero ya veo 3 fortalezas en este tema no jurisdiccional de derechos humanos. Y bueno, amigo, lo mismo, ¿no? Qué bueno, ahorita Nacheli ya decía algo muy interesante, cómo en este tema de protección de derechos fundamentales debemos ser, independientemente de los objetivos, debemos generar una gran conciencia de ese vínculo de todas las autoridades, que no hay enemistad como tú lo señalabas, pero sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Porque mucho tiene que ver el tema de la percepción ciudadana, y hay muchas incidencias que no deben de ser para verdaderamente consolidar las democracias, para que la gente accese a este tema. Ya coincidían José Julio y tú en el tema, pues, de esta legitimación de ejercicio, que es la más importante, como en todos los temas, precisamente de las democracias. Amico, que nos determinaras, de acuerdo a tu visión, la importancia, la trascendencia de las comisiones, que es mucha, ya concluiremos, cada uno lo está concluyendo, y el futuro, ¿qué ves hacia adelante en relación a las comisiones, con todos estos ataques tan frontales y tan sumatorios que Nacheli ya ha dicho, y que quizás se traduzcan como principal causa los miedos, ¿no? ¿Cómo ves en cuanto a esa perspectiva y la trascendencia de las comisiones? De la trascendencia de las comisiones tengo absoluta certeza. Es decir, de la trascendencia del trabajo que realizamos las comisiones, tengo una certeza absoluta. Me parece que cada una de nuestras recomendaciones implica recordarle precisamente a las entidades que hacen parte de los gobiernos el compromiso, la obligación, más que compromiso, la obligación que tienen de respetar y garantizar los derechos humanos. Y a mí me parece eso por sí mismo trascendente. Ahora, si bien la recomendación le recuerda a la autoridad esta obligación, a mí me parece que el lenguaje de las recomendaciones y de los derechos humanos en general, pues es el lenguaje de la democracia, porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos asume o estima u ordena, ¿sí?, que las autoridades tienen el compromiso de defender el orden político, jurídico mexicano, y que tiene que descansar precisamente sobre la legitimidad y la validez, ¿sí?, de las decisiones y de las acciones y de las omisiones de las autoridades. Y en ese sentido, nosotros
somos como vigilantes precisamente de que estas autoridades cumplan con esa exigencia constitucional. Así que la trascendencia de las comisiones de derechos humanos no la encuentro ni siquiera a discusión. Lo que sí me preocupa es el futuro del sistema ombudsperson, el futuro de las comisiones de derechos humanos. En tanto se sucumba a estas tentaciones de intentar, bajo mecanismos que en principio pudieran considerarse legales, mermar la autonomía de decisiones, buscando justamente debilitarlas. Y por otro lado también esparciendo pues en el ánimo de la población que de por sí ya se siente frustrada por no tener garantizado un acceso a la justicia, ¿sí? Además, filtrar en el ánimo de la población que somos instituciones que defendemos delincuentes. Yo siempre digo, defendemos derechos humanos, ¿sí? No, aquí no vamos a calificar, ¿no? Porque el fundamento de los derechos humanos es la dignidad de las personas, en dignidad todos somos iguales y aquí no vamos a calificar, no vamos a criminalizar, no vamos a violentar el principio de presunción de inocencia. Yo siempre, cuando me dicen, es que las comisiones defienden delincuentes, siempre digo, a ver, ponte en el lugar de la otra persona y te apuesto que querrías una comisión que cumpla a cabalidad con su función y que no se deje influenciar, ¿no?, por esas ideas, porque entonces no estaríamos defendiendo tus derechos si tú estuvieras en la otra posición. Entonces, hay que trabajar mucho para generar esa conciencia en la sociedad de cuál es la real, la verdadera función del sistema ombudsperson. Y me parece que te decía que yo tengo clarísimo la trascendencia de las comisiones, y que sí, digamos, vislumbro como ciertos riesgos para el futuro de estas instituciones, pero que sin duda no soy la única que hace parte del sistema ombudsperson que ya visibiliza eso, y que con un trabajo coordinado, en conjunto, y además con un liderazgo como el de Nacheli, que ella preside la federación, estoy cierta que encontraremos los mecanismos para revertir cualquier circunstancia que tuviera como objetivo debilitar este sistema, que muchos años costó crear y consolidar. Muchas gracias. Excelente, querida amiga, un privilegio tenerte en este foro, que bueno, ya pasaron tú y Nacheli, dos mujeres talentosísimas y dos grandes liderazgos, qué bueno que se tenga toda esta unidad para defender la esencia del sistema no jurisdiccional de derechos humanos. Es triste ver cómo se utilizan espejismos como para debilitarlos, y ese tema que tú abordaste, un par de temas claves, esa autonomía y sobre todo ligado básicamente a la cuestión presupuestaria. Son cosas que tienen que atenderse, por esto estos foros de análisis creo que dan muy importantes conclusiones, y muchas gracias, querida Namiko, por estar en esta mesa tan importante. Continuamos ahora sí con la tercia de ACE, cerrando con otro de los ombudsperson más importantes del país. 3 de los muy importantes han estado en esta mesa. Y bueno, Raúl Israel Hernández, preguntarte en ese sentido, tú ya avanzaste también algunos temas y precisaste algunas otras cuestiones. La trascendencia, la importancia de las comisiones, esto van miles de abogados que tienen acceso a este medio. Estamos de mayo a la fecha sobre 100,000 visitas en YouTube y más de 200,000 visitas en la página, pero mucha gente que no es abogado, generalmente otras profesiones o ciudadanos, pues sobre todo tienen el interés de ver estos contenidos. ¿Y cuál es el futuro que tú también ves en las comisiones de derechos humanos, Raúl? Yo, para poder comentar cuál es la trascendencia de los ombudspersons, voy a retomar a lo que dijo el doctor Julio. Nada más porque era tu maestro, ya la calificación ya te la dejó, ya no te pongas nervioso, por favor.
Piensa estudiar otro doctorado y está asegurando la calificación. Exactamente. Es que voy a ir a España. Allá lo espera luego de Julio. Retomar esta parte, ¿no? De que es algo muy común en todos lados que los servidores públicos, los gobernantes, los políticos hablan de la defensa y el respeto irrestricto a los derechos humanos desde su propia responsabilidad, ¿no? Yo creo que no hay un solo servidor público, un solo político que no diga que respeta derechos humanos, pero queda en el discurso, es esta especie como de esquizofrenia, ¿no? De que, bueno, sí lo digo, sí, nunca lo voy a negar, pero a la hora de cumplir, ya sea por acto u omisión, hay violaciones a derechos humanos y por eso la importancia, la trascendencia de que existan garantías que hagan efectivos, que hagan que ese quebrantamiento del orden constitucional se restablezca. De nada nos sirven tener derechos fundamentales, tener un catálogo de derechos fundamentales en las constituciones si no tuviéramos garantías tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales que los hagan efectivos. Esa es, desde mi punto de vista, la trascendencia de las comisiones de derechos humanos y en este sentido quiero conectar con el futuro que como bien dice Namiko, vaya, pareciera no ser el más favorable, pero precisamente por eso nosotros considero que tenemos que insistir en el fortalecimiento pues de tanto lo individual, en cada quien en la tarea que hace en su propia comisión, como federación también y como sistema. Y ahorita en México, en estos momentos, hay una etapa importante que se está viviendo que tiene que ver con la reforma al sistema judicial. Esta semana inclusive hubo un foro, me parece que el martes, en torno a este tema. ¿Y por qué lo digo? Y ahora sí conecto con lo que en mi primer participación anticipaba sobre que no tenemos nosotros cómo defender nuestra autonomía. Sí la tenemos en la Constitución Federal, sí la tenemos en nuestras propias constituciones locales, pero no tenemos un mecanismo para defender esa autonomía. En parte porque los criterios de la Corte para poder acudir en controversia constitucional pues son muy restrictivos. La verdad es que es una interpretación que es más administrativista que jurídica, lo hacen para no cargarse de asuntos, esa es la verdad, ¿no? Pero en esta oportunidad digamos, de analizar cómo está el sistema judicial en México, creo que sin necesidad de crear más cortes o salas constitucionales en los estados que nada más complican más el funcionamiento y la efectividad de la que hablaba Julio, yo pienso que con lo que ya se tiene se puede redistribuir la competencia, descargar a la Corte de las facultades de legalidad y que se quede con las propiamente constitucionales, pero aprovechar lo que ya existe, que son los plenos de circuito. Estos plenos conformados por los presidentes de los tribunales colegiados, que pudieran conocer, si se les asigna la competencia en esta oportunidad de la reforma integral que se está analizando, que se les diera la competencia para conocer, ¿por qué no?, de una controversia constitucional a nivel local, entre órganos de gobierno de determinado circuito, y que sean órganos terminales. A lo mejor en una especie como lo que sucede en el amparo directo, que hubiera criterios de atracción por parte de la Corte o de revisión en casos de suma trascendencia, en fin, pero que sí existiera, con todos los plenos de circuito que existen a lo largo y ancho del país, darnos la oportunidad de defender nuestra autonomía y principalmente en los temas presupuestarios, que es una de las áreas, o si no es que el área de mayor vulnerabilidad de la autonomía de un organismo constitucional autónomo como lo somos nosotros. Y con esto, de alguna manera, ¿cómo decirlo? No lo quiero decir de una manera políticamente incorrecta, pero de alguna manera sustraer ese tema del ámbito de la negociación política que supone entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque todos los que estamos en este panel, creo que podemos
coincidir en que nosotros no hacemos política, o la única política que hacemos es la de los derechos humanos, no hay otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el futuro o los esfuerzos, la coyuntura que hoy se vive, debe de hacer que se tomen en serio en estos trabajos legislativos a nivel federal para fortalecer a las comisiones, dándonos la oportunidad de defender en una vía judicial cuando existan invasiones competenciales en una controversia constitucional, que no es local ni federal, es la que está, pero con competencia asignada a los plenos de circuito, de manera que la Corte no se cargue en cosas que a lo mejor no tendrían que ser resueltas por ella, ¿no? Gracias, Raúl. Gracias. Reiterando el tema de la autonomía. Y decía Marcelo Figueiredo, uno de los grandes constitucionalistas brasileños y latinoamericanos que estuvo hace unos días en una de las mesas, pues como la división de poderes es un derecho ya fundamental, podríamos buscar manejar en el tema de la autonomía de las comisiones. Muchísimas gracias. Y cerramos con 5 o 6 minutos con mi querido amigo José Julio Fernández, en ese mismo sentido, la trascendencia de las comisiones que se ha vivido en Europa. José Julio, ¿y cuál es el futuro? Tú ya hablabas de algunas cuestiones de recortes. ¿Hacia dónde van las comisiones de derechos humanos en Europa y en España, José Julio? Realmente sintetizando, porque el tiempo es breve, yo soy un poco pesimista, sobre el futuro de los derechos fundamentales y de las ombudsman, ombudsperson, comisiones, sobre estos órganos de defensa de derechos. Yo creo que hay que actualizarse, hay que renovarse, hay que superar el siglo XX. Hay varias defensorías, por el trabajo que yo conozco, comparado, que siguen en el siglo XX, no han entrado en el siglo XXI, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de actualización prospectivo, de actualización pensando en mayor eficacia. 6 puntos, por ejemplo, en los que hay que transitar, creo yo, para avanzar hacia el futuro. 1. Hay que mantener dinámicos los criterios de decisión. ¿Por qué? Porque eso es la clave de la argumentación de un órgano de este tipo, ¿no? Antes lo dijimos, este tipo de órganos se basa en la fuerza de la argumentación, pues, por lo tanto, vamos a enfatizar la capacidad de esos criterios de decisión de las argumentaciones, cosa que a veces no se trabaja metodológicamente hablando. Segundo reto que hay que afrontar, mejorar la coordinación y cooperación, ¿no? Con diversos órganos que nos pueden ayudar entre nosotros mismos, a nivel internacional, en la FIO, es decir, hay escenarios adecuados para avanzar en esta coordinación o cooperación. 3. Hay que procurar mantener una regulación del ombudsman actualizada y moderna. Esto no depende del ombudsman, depende del cuerpo legislativo, pero habrá que hacer la presión correspondiente a la opinión pública para que las regulaciones antiguas pues se actualicen al siglo XXI. A veces, si las formas jurídicas no son adecuadas, pues no funciona bien el fondo de la protección, ¿no? 4. Hay que sofisticar los procedimientos internos de trabajo, con buenas prácticas que a veces no se dan. Transparencia, innovación, sostenibilidad, imparcialidad. Es decir, a veces, no sé, hay ombudsman que no piensan en la sostenibilidad, el medio ambiente, parece que están en el siglo XX o el XIX, vuelvo a lo de antes. Y quinto lugar, hay que afrontar de forma decidida el tema de la legitimidad, permanentemente. Hay que luchar contra las agresiones a la independencia, con toda la fuerza de la que seamos posibles, porque esa es la clave de la imagen pública y de la fortaleza de decisión del ombudsman. Y en sexto y último lugar, pero quizá lo más importante, hay que ser capaces de afrontar los desafíos materiales de los derechos humanos del siglo XXI. El ámbito del mundo digital, los problemas de la intimidad, de redes sociales, ¿no? De manipulación de opinión pública. El ámbito del medio ambiente, los problemas de desastre ambiental a los que estamos sometidos estos últimos años. Los problemas de inseguridad internacional, sea crimen organizado, sea terrorismo yihadista o internacional, que son temas que también afectan a víctimas, también es competencia del ombudsman, no solo es un tema jurisdiccional.
Los temas de derechos sociales, vimos una crisis sanitaria ahora, antes económica, juntándose, que pues afectan a estos derechos sociales. ¿Seremos capaces de revitalizar, reactualizar también los derechos sociales? ¿O permanecerán en el limbo de lo deseable sin correspondencia práctica? Bueno, este es otro ámbito que tenemos que incidir. Los temas de género, de identidad sexual, de género, tienen que basarse en la voluntad de las personas, hay que eliminar la cultura homófoba o discriminatoria de la mujer. Esto es una cosa en el siglo XXI que permanece, curiosamente permanece, y hay que avanzar pues, en la inclusión de las minorías, en la inclusión de los excluidos, y en el fondo también hay que avanzar en lo que decía antes, la buena administración, una nueva forma de ver la gobernanza pública, jurídicamente ya bien perfilada, que exige más al poder público, que no debe de trabajar para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. Esto lo tiene que supervisar también el Ombudsman del siglo XXI. Bueno, ya veis, ni más ni menos, ¿no? El trabajo que nos queda por hacer. Y, como digo antes, soy moderadamente pesimista porque el entorno no es nada favorable ante semejantes riesgos. Pero bueno, espero que con el entusiasmo que he visto en esta mesa y con el entusiasmo de muchos amigos y amigas, pues podamos afrontar estos desafíos con éxito y ofrezcamos a nuestros descendientes una sociedad mejor. Gracias. Muchísimas gracias, José Julio. Bueno, pues hemos tenido una mesa extraordinaria, la trascendencia de las comisiones de derechos humanos en el Estado de Derecho, específicamente en Iberoamérica, con 4 grandes juristas, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que ha estado inmersa en el tema del sistema interamericano desde hace mucho tiempo, Raúl Israel Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, donde también fue director general jurídico de la Secretaría de Gobierno, y José Julio Fernández de España, que fue ombudsman de Galicia y la verdad es director del Centro de Estudios de Seguridad Universitaria en Santiago de Compostela y uno de los muy importantes constitucionalistas y grandes juristas en el ámbito del derecho procesal constitucional, que mucho tiene que ver con este tema. Es una mesa que va a quedar en una biblioteca virtual, va a pasar unos días en toda América Latina y en Europa, y me da muchísimo gusto, 4 grandes amigos, 4 grandes juristas, una gran reflexión de la trascendencia del sistema no jurisdiccional precisamente de protección de derechos humanos, el tema de la argumentación, el tema de la autonomía, que ya lo vimos, referidos precisamente a la legitimación de ejercicio, el que en el tema de la defensa social del Estado de Derecho, pues tengamos algo fundamental, que es la participación de los medios con una gran profundidad y objetividad en relación a la importancia de las comisiones de derechos humanos que son tan necesarias precisamente para esa efectividad. Muchísimas gracias a los 4, una mesa de lujo, yo diría que sería de las pocas mesas que ahorita le puede ganar al Bayern Múnich, una mesa impresionante, de veras, muchas gracias a todos, Nacheli, Raúl, Namiko y José Julio, muchísimas gracias y muchas felicidades a todos, nos vemos en la siguiente mesa, gracias.